Dios les bendiga. En esta hora vamos a dar inicio a nuestro devocional, el cual se titula No más problemas. Desde siempre la gente ha buscado la manera de no padecer o no pasar por los problemas de la vida. Buscan las maneras, se buscan las formas, los métodos, hasta las mañas, de tal forma que se pueda librar de tan inminente situación. La gente hace todo lo posible por no tener problemas en la vida. Nadie los quiere en sus vidas. Nadie espera tenerlos en cualquiera de las situaciones que se viven en la vida. Pero, ¿por qué la gran mayoría de las personas están inmersas en ellos cuando se está buscando el no estar dentro de ellos? Precisamente por eso escribe el rey Salomón, para ayudarnos, para ayudar a la humanidad a salir de los problemas cotidianos que pasamos, en lo que la mayoría de las veces estamos metidos sin poder salir. Entonces, ¿cuál es la solución para no tener más problemas? Y el rey Salomón dice ahí en el verso 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces, aquí ya nos ayuda a entender. El rey es muy específico en su consejo. Así es que él nos pregunta, ¿no quieres tener problemas en la vida? Sencillo, busca el temor de Jehová. Pero, ¿qué significa el temor de Jehová? A primera instancia nos vamos con el primer significado que nos viene a la mente. Y es que el temor viene por el miedo, por el pánico o el terror. Pero en este caso no es temor de miedo, sino que se refiere a respeto, a reverencia, a obediencia, a veneración hacia Dios. Y todo esto porque se reconoce quién es Él, quién es Dios, porque podemos entender quién es el dador de todo, quién es el todopoderoso, porque podemos entenderlo y asimilarlo, y entonces eso sale de nuestro corazón. Así es que lo que nos está diciendo el rey Salomón es, si buscamos obedecer, reconociendo, claro, quién es Dios, si veneramos, puesto que lo merece, aquel que será nuestro dador, si respetamos nosotros, si obedecemos, entonces obtendremos de él lo más preciado. Y dice el rey, vida. Y en esa vida podremos obtener tranquilidad, paz, seguridad, precisamente porque no podrá llegar a nosotros lo que tanto estamos evitando, los problemas. Y aunque parece increíble, pero ciertamente el rey Salomón lo pudo comprobar, porque fue el único de los tantos reyes que vivió con más tranquilidad y sin tantas guerras en el tiempo en el que estuvo reinando sobre Israel. Y el rey hace una pequeña lista y nos ayudará para evitar los problemas en la vida, de tal manera que podamos nosotros vivir tranquilos y con la confianza de que Dios es quien está viendo por nosotros a cada momento. Pero eso sí, es responsabilidad nuestra el que esta pequeña lista sea puesta en práctica, ya que el Señor pues es quien hace el resto. Y entonces el rey nos habla y nos dice, ten cuidado. Primero dice, la pereza, la falta de actividad en la vida, la falta de iniciativa para hacer las cosas es una de las causas más grandes del por qué vienen los problemas a la vida. Es por eso que el rey empieza su lista y nos da la primera recomendación. Aleja de tu vida la inactividad, puesto que la pereza solo te va a llevar de la mano hacia el problema o hacia los problemas. El verso 24 del capítulo 19 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Así de extremo es la pereza. Ni aún podría alguien tocado por la pereza hacer algo por sí mismo. Por eso habla el rey de esa manera. Y más adelante él dice en el verso
En el verso 4 del capítulo 20, el perezoso no hará a causa del invierno. Y entonces dice, por consiguiente pedirá, pues en la siega, y no hallará. Entonces hay que tener mucho cuidado, dice el rey Salomón, con la pereza. Otra de las cosas para evitar problemas, el cinismo. Esta es una de las actitudes que cuando el corazón ya ha sido tan infectado por el pecado, que no le importa a aquel que ha sido infectado su condición. De hecho, se recrea en esa misma actitud, puesto que no le interesa en lo más mínimo su condición, y tal actitud es puerta abierta para traer problemas. Mucho cuidado con tal actitud, porque pensamos en una persona cínica como que es algo muy lejano de nuestra forma de ser, pero cuando menos lo esperemos, puede estar tocando a nuestra puerta. Nadie está exento de tal actitud, y las frases célebres de esta actitud son muy comunes y pueden aparecer en nuestra vida. Actitudes o pensamientos o frases como: ya lo sé, no necesitas decirme. Yo puedo, no te necesito. Yo estoy bien, preocúpate por otros, etc. Por eso el rey dice en el verso 25: hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Y el verso 29 dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Otro de los problemas es la malicia. La maldad de nuestro corazón nos llega a hacer cosas que aparentemente pueden parecer buenas, pero desde el corazón hasta las acciones de las personas con malicia no se pueden ver ni escuchar nada bueno. Y el rey Salomón lo pone a tal grado que puede causar malestar aún en su propia familia y hasta a sus propios padres. Imagínense qué no hará con aquel con quien no tiene ningún lazo o vínculo familiar. Por eso el rey escribe ahí en el capítulo 19, el verso 26 y el verso 28: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y el versículo 28 dice: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Otra de las cosas o situaciones que acarrean problemas es el abuso de sustancias. Siempre se ha sabido que los excesos son malos. Mucha gente piensa, y mucha gente creyente piensa, que porque no toma bebidas embriagantes se escapa en este punto. Pero hay que recordar que no solo se podría hablar del alcohol, podríamos hablar de cualquier otro tipo de bebida que puedan ser adictivas sin que nos demos cuenta. Aunque aquí el escritor se enfoca un poco más en el alcohol, puesto que era una problemática en la vida de aquel entonces, no solo de aquellos que no eran del pueblo de Israel, sino hasta dentro del mismo pueblo de Israel. Lo podemos ver, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero uno de ellos que se me viene a la mente es cuando las hijas de Lot embriagaron a su padre para poder dormir con él. Así es que desde aquellos tiempos el alcohol ha sido un grave problema y también un generador de muchos problemas. Por eso nos dice ahí en el capítulo 20, en el verso 1: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y sobre todo, para terminar esta pequeña lista, las contiendas. Cuán difícil es decir no a alguien que nos está provocando. Qué complicado es darle la espalda a alguien que nos está ofendiendo. Es casi imposible no escuchar las ofensas que el contencioso propina contra nuestra persona. Pero aquel que puede hacerlo, dice el rey, recibe honor
y honra. Ahí en el capítulo 20, en el verso 3, él dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y ciertamente podríamos hablar muchos otros conceptos y actitudes por donde vienen los problemas a la vida. Y no quiere decir que sean practicados por los hijos de Dios, pero tampoco por ser hijos de Dios estamos exentos de ellos. Por eso hay que ser conscientes de que podemos caer en algunos de ellos. Somos humanos, estamos expuestos. Y si queremos ver buenos días en nuestro diario vivir, necesitamos apelar cada día a la prudencia para que podamos salir avantes de las situaciones adversas que van llegando a nuestra vida. Ciertamente, para que ya no haya más problemas. Dios te bendiga.